Hola amigos, 29 de diciembre, domingo, la última sesión de trabajo del año. Entonces creo que se merece algo muy especial que nos ayude a aprender a pintar de verdad y enseñarnos esos pequeños secretos que realmente siempre quedan ahí diluidos y que parece que no se cuentan. Os voy a contar una pequeña técnica que nos va a ayudar muchísimo a pintar muy bien paisajes, marinas, cuadros abstractos y cualquier tipo de obra que queráis. Si os fijáis, he tomado esta imagen hoy de lo que es el horizonte de donde tengo el estudio, para que os fijéis que realmente cuando quiero pintar un paisaje para que no parezca plano, nos encontramos primero una línea clara, que es donde está dando el sol, sobre esa perspectiva del paisaje que quiero, y que va como dividido en franjas superpuestas. Tengo una línea clara, después tengo esa línea de pinos que es una parte oscura, tras de esos pinos tengo otra imagen clara, tras esa imagen clara vuelvo a tener otra imagen oscura, tras esa imagen oscura de esa segunda línea de pinar tengo otra línea más clara y después tengo otra línea más de horizonte, que es esa montaña también de bosque de pino, que si os dais cuenta, para trasladarlo a una pintura es de tono azulado, y ese tono azulado me viene dado porque tengo una atmósfera aire entre mi punto de vista y ese horizonte. Y tras ese horizonte de esas montañas vuelvo a tener una línea clara, que es lo que me da profundidad, que es lo que me da una gran perspectiva. Si en lugar de esta parte enfoco la parte de donde tengo el sol, aunque tenga el sol de frente, espero que podáis apreciar que también se van superponiendo estas líneas claras, oscuras, claro, oscuro, oscuro, y que el horizonte, esa montaña que tengo al fondo absolutamente de todo, es de tono azulado, no es de tono verdoso. Entonces, creo que es muy importante que sepamos trasladar a nuestras pinturas, a nuestros dibujos, a nuestros bocetos, sepamos trasladar toda esa información que hemos recibido desde siempre a través de los grandes pintores. Por eso hoy os he traído un par de ejemplos. Entonces, si os dais cuenta, vamos a jugar un poco con los botes para que podamos ir viendo ese efecto a pequeña escala. ¿Qué sería? Tengo una primera línea que es clara. Tengo una segunda línea que es oscura. Tengo otra línea que es clara. Tengo otra línea que es oscura. Tengo otra línea que es más clara. Y tengo otra línea que es más oscura. Y al fondo de todo vuelvo a tener otra línea que es más clara. Si os dais cuenta, y cogemos una buena perspectiva, a ras de la mesa, os daréis cuenta que estamos creando una proyección que es lo que nos da profundidad. Cuando hacemos un rostro, cuando hacemos una figura, también tenemos ese proceso donde la parte más clara, voy a poner esta allí, que no nos moleste, con los passepartouts.
Bueno, lo ponemos aquí. Vamos a quitar todo esto y así lo vemos con ejemplos en vivo y en directo. Bueno, espero que hayáis pasado unas buenas fiestas, ¿eh? Vamos a coger, por ejemplo, obras de historia de la pintura, cualquiera, ¿vale? Vamos a coger paisajes. Entonces veis que hay una zona clara, una zona oscura, 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 que sería una representación, aunque en esto sea en blanco y negro, del paisaje que hemos estado viendo. Si cogemos otro, tenemos una zona clara, una zona oscura, una zona clara, una zona oscura, una zona clara, una zona oscura, una zona clara, una zona oscura. Y vamos dando profundidad. El horizonte queda difuminado y es de una tonalidad azulada. Y sobre el horizonte la parte inferior es clara. Esto es lo que en pintura, vamos a ver si encontramos alguna obra que sea más clásica. Oscuro, claro. Oscuro, claro. El conseguir esa profundidad, esa perspectiva para evitar que nuestras obras parezcan pinturas planas, se trata de ir dando un cromatismo y dando unas profundidades a base de claros y oscuros. Y se ha estado empleando pues desde siempre, exceptuando lo que son las obras modernas, donde esa temática de esa forma, ese estilo de pintura, teniendo esos cánones presentes, pues la verdad es que no se tienen por qué dar. Pero bueno, aquí tenemos también a un constable donde tiene una zona clara, una zona oscura, una zona clara, una zona oscura, una zona clara, y va difuminando el horizonte para que las partes más lejanas no sean tan evidentes, no tengan ese detalle de pintura, ese detalle de perfeccionismo. Por ejemplo, aquí tenemos una obra de Rubens, donde, si os dais cuenta, está empleando y mezclando para esa profundidad, está mezclando las partes oscuras, claras, deja la parte de la montaña final para pintar esa atmósfera que se crean en nuestras obras de ese tono más azulado, y la parte inferior del cielo está muchísimo más clara que la parte superior. Otro detalle que yo creo que va a darnos esa calidad en nuestras obras, y que era una técnica que empleaban la mayoría de pintores, entre los que destaca Leonardo da Vinci, evidentemente, es que el pintor que empieza, el pintor joven, el pintor novel, tiende a pintar todas las cosas con muchísimo detalle en cualquier punto de la obra, cuando la realidad es que para dar ese tono, ese aire de calidez, ese estilo de veracidad a la obra que estamos haciendo, si cogemos una revista de moda, para no estar pintando, aquí he marcado una de las obras. Si os dais cuenta, el enfoque y la luz y la oscuridad que estamos viendo en el paisaje también se puede aplicar a un rostro, a una imagen, a un retrato, donde tenemos la parte clara,
Iba a coger unas ceras, ¿eh? Aquí. Donde tenemos una zona muy clara, que sería la zona más próxima a nosotros, y una zona más oscura, que es una zona más alejada. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos estos retratos, cuando hacemos este tipo de obra, la parte más lejana que estamos pintando no tiene que tener esos detalles, sino que queda difuminada. Sería como esa parte de esas montañas lejanas que vemos que para pintar la atmósfera estamos dándole una tonalidad muy difusa. No estamos remarcando y pintando exactamente todas las líneas, sino que lo ideal es dejarlo difuminado. Vamos a coger otro ejemplo. La zona más alejada de nuestro punto de vista está difuminada. No entramos en el detalle. La parte más clara es lo que está más próximo a nosotros. La punta de la nariz, esta parte del labio, y aquí resaltamos mucho la luz, que es el pómulo. Si lo hiciésemos en una escultura y fuese en 3D, evidentemente al ponerle un foco de luz estamos dejando muy claro lo que es las partes más cercanas a nuestra visión. Bueno, para algo sirven estas revistas. La zona más clara, la punta del mentón, la punta de la nariz, un foco de luz que refleja el foco lumínico, y la parte de la oreja no está bien definida. Si os dais cuenta, incluso siendo una fotografía, queda un poquito difuminada. Bueno, qué interesante. La oreja, si os dais cuenta, no se ve exactamente, está bien definida, sino que queda desenfocada, ¿vale? Si a partir de ahora, cuando veis un cuadro, que además creo que sería importante, cuando veáis un cuadro, cualquier cuadro, aunque sea un cuadro abstracto, podéis coger y analizar este concepto de claro o oscuro en primer plano, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, para dar profundidad. Si nos cogemos obras, pues, del famoso Caravaggio, por ejemplo, vamos a ver qué tiene por aquí, va mezclando los claros-oscuros para dar esa sensación de profundidad. Aquí tiene más perspectiva. Zona oscura, zona clara, zona oscura, zona clara. De forma de que cuando el espectador observa la obra, está observando esa perspectiva, está teniendo esa profundidad. Zona oscura, zona clara, zona oscura, zona clara, zona oscura, zona clara, zona oscura, zona clara. Creo que con este sencillo ejercicio para finalizar el año, teniendo en cuenta que el observador, para que vea una obra en cierta forma que sea realista, tiene que tener esa sensación de perspectiva, tanto sea en un retrato como sea en un paisaje. Vamos a buscar a ver si tenemos otra cosa por aquí que sea interesante. Zonas oscuras, zonas claras, zona oscura, zona clara, zona oscura, zona clara. Está dándonos esa sensación de profundidad,
en el paisaje. Zona oscura, zona clara. Zona oscura, zona clara. Zona clara, zona oscura, zona más clara, zona oscura, zona clarita, los paisajes del fondo, tono azulado para transmitir lo que es la atmósfera. Una de las obras que podéis ver, y además es una de esas grandes obras maestras tan estudiada, que es la Gioconda de Leonardo da Vinci, creo que si os fijáis en esos paisajes, en esa forma que tenía Leonardo da Vinci de transmitir esa atmósfera, consiguiendo que las partes más lejanas están difusas, están difuminadas, están diluidas, no tienen esa perfección, sino al contrario, quedan como muy flotando en el aire. Esa forma de transmitir lo que él decía, el aire, la atmósfera, lo que nos rodea. Me gustaría enseñaros tantas cosas, pero realmente creo que tiene que ser esa iniciativa vuestra, donde podáis ir buscando en cada obra cómo se ha realizado, cómo han mezclado esas tonalidades, cómo han hecho esos contrastes de claros oscuros, para que realmente la obra a nuestros ojos sea estética, tenga esa belleza, tenga esa naturalidad. Por ejemplo, aquí hay una obra de Sorolla y yo lo primero que me fijo es que el niño del fondo es sencillamente una pincelada, es algo casi abstracto. Está ahí que sabemos que es, pero realmente no está definido, no está pintando un niño, está esbozando. Fortuny, vemos una obra de Fortuny, del gran maestro, y vemos que muchas veces son esbozos, son manchas de color, no existe nada. Deja que sea la imaginación la que realmente ponga dedos, ponga bocas, ponga ojos, donde realmente solamente hay una mancha que es casi absolutamente abstracta. Courbet, también tenemos el paisaje, le va dando profundidades con sus claros oscuros. Si la primera línea es clara, evidentemente la segunda tiene que ser oscura. Si la primera es oscura, pues la siguiente tiene que ser clara, como hemos hecho con esos cartones, con ese ejemplo. ¿Quiere decir que una pintura que no tiene este rango de claros oscuros es mala? No, no. De hecho, la pintura moderna, hay muchas pinturas que son prácticamente planas, y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con Warhol. Vamos a irnos a Velázquez, el famoso cuadro de Las Meninas. ¿Vale? A ver, lo ponemos que no... ¿Así? Ah, sí, perfecto. Eso es. Entonces, si os fijáis, tenemos claro, oscuro, más claro, oscuro, claro, oscuro, y al fondo de todo, muy claro, de forma que conseguimos un túnel visual, un túnel lumínico, que nos está haciendo que vayamos a esta parte más clara, que precisamente es la parte del fondo, cuando realmente en muchas clases de pintura se dicen que lo oscuro tendría que ser el final. Sin embargo, aquí el gran maestro Velázquez, pues jugando con esas luces y con esas sombras, nos traslada con una proyección, con una perspectiva hasta el fondo de esa cortina, de esa luz que tenemos al final. Esto es con figuras. Y con paisaje, pues evidentemente lo mismo. Si queréis darle un poco de calidad a vuestras obras, y no es una técnica donde, como lo que estoy haciendo aquí, con las chapas, no es una obra que técnicamente tenga que ser plana visualmente,
Si jugáis con esas profundidades y con esa sensación de dejar insinuado ese fondo que queda más lejano, como son las orejas en un retrato, ganará vuestra pintura un montón. Y para finalizar, pues bueno, esta obra que siempre tengo aquí que me recuerda las cosas que tengo que hacer y que no tengo que hacer, pero claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, siempre intentando dejar una sensación de profundidad a la obra utilizando esos contrastes, sean de color, sean de colores complementarios, sean de colores adyacentes, sean de lo que sea. Y en los retratos no os olvidéis, la parte más atrás de la obra que estamos haciendo, dejarla sencillamente insinuada. Queridos amigos, feliz año. Espero que esta clase, para rematar lo que han sido los vídeos de este año, un año, os hayan servido de ayuda. Y poco más os puedo añadir. Un año intenso. Si os interesa algún tema, pensar que en el canal hay un buscador donde podéis buscar restauración, escultura, talla en madera, paisaje, pintura abstracta, cubista, hay de todo. O sea que, queridos amigos, os deseo un muy feliz año 2025 y que pintéis mucho. Os quiero.